esperemos que estemos haciendo la tarea para, bueno, para gastar el tiempo en cosas que valgan la pena y no llegar al final de este encierro y cuando nos toque volver bueno, a salir y a retomar actividades normalmente. Hola Franci, bienvenida. Nos encontremos, bueno, activos, conectados y con energía, ¿no es cierto? Eso es súper bueno. Eh, bueno, vamos a comenzar. Ya somos 60, es un número interesante como para dar comienzo al vivo del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos al día de hoy. Hoy es nuestro tercer programa en vivo, novedad, porque en realidad habíamos comenzado con esto como una idea, cómo innovar, cómo aprovechar las herramientas que tenemos a mano, como para seguir conectados, para seguir comunicados. Empezamos con avisos parroquiales, agradecimientos. Les cuento que en el día de ayer hicimos una encuesta que nos pareció, en realidad fue sugerencia de mi novia, que es quien me asegura con la producción, ¿cierto?, de todo esto. Ella me decía, fijémonos que el jueves es Jueves Santo y no todo el mundo, y sí, empezamos a mirar la agenda del Vaticano y coincidía con una misa. En definitiva, hicimos una encuesta en el día de ayer, en vivo, y ampliamente surgió esta posibilidad de cambiarlo para el día de hoy. Ustedes todos preferían hacerlo hoy miércoles. De todos modos es una excepción. La semana que viene vamos a volver a salir el día jueves en los horarios de cada país, ¿no es cierto? Así vamos a... Acá pone Kelvin, ya vamos a llegar a los 80. Sí, claro que sí, hermano. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entonces, les decía, hoy por una excepción vamos a estar saliendo día miércoles. Agradecerles a todos, en primer lugar bueno, acá en la casa donde estoy, en lo de mi hija, me prestaron un escritorio. Estoy acá haciendo el programa desde el escritorio de la casa de mi hija y de Leandro, que es el esposo, haciendo tareas de abuelo con mi nieto Bauti. Y bueno, bien, contento. Ah, miren, novedades. Primer corte de pelo en cuarentena. También esto es obra de Leandro, de mi yerno. Así que ahí vamos, ahí vamos. Esperemos que sea el último corte de pelo, no porque no me guste, sino porque ya el próximo espero estar en la calle, ¿no es cierto? Agradecerles a ustedes en primer lugar, ¿sí? Agradecerles a ustedes por darse el tiempo, por estar acá, por estar tan pendientes y agradecerles en la semana esos comentarios en privado y sugerencias de temas. La semana pasada, sobre el final, tiramos una consigna que era que si alguno quería sugerir algún tema, lo podía hacer. Y bueno, sí, algunos como sabiendo que íbamos a dar liderazgo en épocas de crisis o momentos particulares de incertidumbre como el que nos toca vivir ahora, me preguntaban si podíamos dar autoliderazgo. Probablemente todo lo que tenemos planeado no nos entre en un solo programa, por lo tanto la próxima semana probablemente Ricardo, le vamos a estar dando el gusto a Ricardo de Cali y vamos a estar hablando de autoliderazgo, ¿sí? Pero gracias por la sugerencia, entre otras. Vamos a trabajar hoy una información interesante, una información poderosa y que tiene que ver con el liderazgo en momentos de crisis, ¿no es cierto? No es algo a lo que uno pueda estar acostumbrado, los accidentes, los imponderables, no podemos estar acostumbrados nosotros, pero, pero bueno, tenemos que tomar nuestras precauciones. Seguimos en casa, los que pueden, los que tienen que ir a trabajar, les tocará salir, pero con todas las precauciones, estar protegidos, estar cuidándonos, compartir momentos. Y yo les comentaba en algunas capacitaciones que he leído un libro sobre la tragedia de los Andes y hay una película al respecto que se llama Viven. Viven es una tragedia contemporánea conmigo. Eran chicos muy muy jóvenes que les tocó vivir una travesía tremenda que era ir a jugar un partido de rugby desde Uruguay, volar hacia Chile. Colegio secundario, chicos de 18 años y menos también, algunos con sus padres, hermanos. Ese avión cae en la cordillera de los Andes y vivieron 72 días a 4.000 y pico de metros de altura, ¿no es cierto? El libro comienza diciendo cómo sobrevivir donde no se sobrevive.
Parrado, autor de ese libro, uno de los sobrevivientes, obvio, Parrado dice, se sobrevive con conducción y liderazgo. Nunca estamos preparados para situaciones que nos explotan en la cara, nunca podemos estar preparados para vivir situaciones para los que nadie nos entrenó, para los que nadie nos avisó, nadie nos previno de este tipo de situaciones. Entonces, trabajar en ese ámbito se vuelve realmente difícil, engorroso, una tarea que no a todo el mundo le cae bien, pero son momentos muy interesantes porque ahí aparecen los líderes, ¿sí? Ahí aparecen los líderes. Y también damos cuenta que en esos momentos de incertidumbre, hola Diana, qué bueno que estés, en momentos de incertidumbre nos damos cuenta, Liz, el libro es una película que se llama Viven, la vas a encontrar en YouTube, es una película muy muy importante, Viven. Es de los sobrevivientes de los Andes. Si vos querés buscarlo, o googlearlo, hay mucha información literaria súper interesante al respecto, ¿sí? Súper interesante. Pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo de a poco entonces en lo que es liderazgo, ¿sí? Liderazgo en tiempos de crisis. Digamos que el liderazgo es un capítulo extremadamente romántico, porque el liderazgo invita de todo un poco, la verdad que sí, porque el liderazgo nos permite a nosotros meterle cariño, meterle corazón, meterle ese costado súper interesante y que hace que las cosas se disfruten desde otro lugar, porque el líder hace que las personas disfruten las actividades desde otro lugar, ¿sí? Pero claro, el punto está que la tecnología fue cambiando. Miren hoy cómo nos estamos comunicando. Yo jamás pensé que a mí iba a tocar trabajar de esta forma. Sin embargo, acá estamos. ¿Sí? Sin embargo, acá estamos. Yo escuché un programa que se llama Perros de la Calle, y en ese programa estaban contando que para ellos también es una novedad hacer un programa de radio cada uno desde su casa, y se empiezan a ver por Skype o por Zoom, o no sé por qué herramienta. Pero claro, los oyentes, para nosotros todo eso es invisible, pero la producción para ellos les cambió por completo. Entonces, digamos que la tecnología nos cambió y me hizo acordar a un cuento que leí hace unos cuantos años atrás, un cuento de Hernán Casiari. Hernán Casiari es un escritor argentino que escribe muy lindo, muy simple, muy fácil, unos cuentos preciosos. Y Hernán en un momento cuenta, en uno de sus cuentos justamente, que le estaba leyendo a su hija el libro de Hansel y Gretel, ¿sí? Entonces, en ese libro de Hansel y Gretel, cuando llega el momento de que quieren regresar y bueno, las aves le habían comido las migas de pan, que era lo que les señalaba el camino de regreso a casa. Entonces ahí como que Hernán le pone a la hija un poco de drama y le dice, y no encontraron las migas de pan y no tenían cómo regresar a su casa. Ahí su hijita le contesta a Hernán, al escritor, ¿y por qué no le mandó un mensaje al papá para que los vaya a buscar? Totalmente, una nena de 6 años responde algo porque nació con un celular en la mano, nació con la tecnología, con el chip de la tecnología en la mano. Y ahí es donde uno se pone a pensar, si en la literatura clásica a cada personaje uno le pone un celular en el bolsillo, se terminó el romanticismo. Absolutamente, porque Caperucita le hubiese avisado a su abuelita que el lobo estaba en camino, o no sé, o Penélope no hubiese esperado a este guerrero Ulises tranquilamente. ¿Por qué? Porque bueno, porque cambió, o el chanchito le hubiese avisado a los hermanos que el lobo iba en camino a su casa, en fin, en definitiva, la tecnología cambia, y las cuentas y los cuentos o la literatura romántica hubiese perdido parte de ese romanticismo. Y si lo llevamos a la vida común, no sé, alguno iría corriendo rápidamente hacia el aeropuerto para detener al amor de su vida y que no suba ese avión y que se quede con uno. Hoy le mando un mensaje de WhatsApp y le dice, no te subas al avión, ¿cierto? Entonces, cambió absolutamente la forma de comunicarnos, cambió absolutamente la forma de transmitir, y tenemos que prepararnos para eso, definitivamente, pero sin perder
el costado romántico. Por eso vamos a reforzar el liderazgo. Vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Hay conceptos fundamentales de liderazgo y autoridad. Primero, como definir qué es autoridad y definir qué es liderazgo, ¿sí? La autoridad es la facultad que tiene una persona sobre otras de ejercer decisiones, ¿sí?, en forma unilateral. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad. En forma unilateral defino o decido tal cosa. ¿Por qué? Porque soy el jefe o porque soy la autoridad de un lugar. Definitivamente, alguien me confirió esa autoridad y a partir de ese momento la tengo que ejercer. ¿Cierto? Entonces, esa facultad que tiene una persona de ejercer autoridad sobre otras y en la toma de decisiones en forma inconsulta, en forma unilateral. Y estas personas tienen la obligación de obedecer cada una de estas órdenes o cada una de estas decisiones que tomó. En este caso podría ser una empresa. El liderazgo, la definición del liderazgo es distinta. El liderazgo es el proceso por el cual una persona influye sobre otras con el objetivo de logros determinados, por ejemplo, ¿no es cierto? Obtener logros determinados. Influye desde otro lugar. Lo otro es una orden y esto es una influencia. Es decir, que la primera gran diferencia que encontramos entre autoridad y liderazgo es que la autoridad nos dice lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y es la persona normalmente que tiene el poder, porque es la autoridad. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque soy la autoridad. El líder es la persona que inspira. El líder es la persona que inspira, que motiva, que seduce. Y en realidad lo más interesante de esto es que el líder hace que la gente quiera. El líder hace que la gente quiera. Es decir, la parte de la autoridad dice lo que hay que hacer, pero la parte del líder transforma el tener que hacer en querer hacer. Suena parecido, pero es muy diferente. Es muy, muy diferente. Es decir, el querer hacer algo tiene un propósito y el líder lo que hace es hacer que la gente encuentre el propósito para hacer algo. El propósito es lo que nos moviliza, ¿sí? El propósito es lo que nos pone a nosotros en acción y es lo que nos va a permitir a nosotros hacer las cosas con otro tipo de voluntad y de cariño. Cuando uno le pone cariño, ganas a las cosas salen bien y, como hablamos en la clase anterior, de eficacia y de eficiencia, ¿no es cierto? Lo vamos a cumplir al objetivo, pero aprovechando al máximo cada uno de nuestros recursos. Entonces, eso nos transforma en eficaces y en eficientes. Entonces, el liderazgo tiene que ver con eso. Cómo optimizar todo, cómo sacar lo mejor de las personas, descubrir la mejor versión de cada uno. ¿Es fácil? No. Es tremendamente complejo porque incluso el liderazgo no se impone. La autoridad sí, pero el liderazgo no. Cuando uno se transforma en líder es porque alguien lo eligió como líder. De hecho, muchas personas son líderes y no saben que son líderes de alguien. Porque alguien eligió, ¿sí? Yo tengo algunas personas a las que sigo, obviamente, y como las elijo como líderes, son formadores o líderes de opinión para mí, son formadores de opinión para mí, y se transforman en líderes. Entonces yo sigo a personas, y esas personas incluso hasta ni saben que pueden ser un líder para mí. Entonces esa es la gran diferencia. La autoridad se impone y el liderazgo se gana. La gente lo gana a partir de resultados, de compromiso, de decisiones acertadas, de reconocimiento, pero de reconocimiento del error. Porque un liderazgo crece a partir del reconocimiento del error, ¿no es cierto? Acá pone Juliet, el liderazgo va con consentimiento. Sí, total, va con sentimiento, definitivamente. Hay que tener, para liderar también hay que tener vocación de servicio, ¿sí? Para ponerse al frente de algo uno tiene que tener algo maravilloso que es servir. Si uno no sirve, bueno, en la vida es maravilloso esto de poder servir, ¿no es cierto? Y acá empiezan los debates. Ya definimos autoridad, definimos liderazgo y empieza un primer debate. ¿Es lo mismo la autoridad que el liderazgo? No, claramente que no, lo acabamos de definir. Y dos preguntas surgen rápidamente y es, si podemos tener autoridad sin tener liderazgo. Sí, uno puede tener autoridad, soy el jefe.
Soy la persona que está a cargo de este lugar. ¿Soy el líder para la gente? No, no, la gente no me elige como líder. Lo interesante es que cuando uno es jefe o tiene la obligación de llevar algo adelante, que aparte de ser la autoridad, también sea el líder. También se transforma en el líder de esa gente. Porque no solo yo voy a ser el jefe, sino que me van a elegir como jefe. Y acá es donde cobra valor, acá es donde cobra poder cualquier decisión que tengamos que tomar. Una cosa es ser el jefe y otra cosa es que me elijan como jefe. Cuando suceden ese tipo de cosas, son muy buenas, todo fluye, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos tener autoridad sin tener liderazgo? Sí, sí, soy el jefe, impongo las cosas, como no logro seducir a mi equipo, no logro seducir a mis pares, no logro seducir a mis amigos, no logro seducir, tengo que imponer. Impongo una idea, impongo una metodología, impongo un sistema. Acá nos pone Diana, los jefes tenemos la responsabilidad de ser líderes. Diana es excelente porque cuando uno va a asumir una posición en una empresa, la competencia número uno, cuando tenemos gente a cargo, tiene que ser la del liderazgo. Es la competencia número uno. Las empresas revisan la competencia de liderazgo de cada una de las personas. Miramos si tienen vocación de servicio, si están dispuestos a ser generosos con su tiempo. Cuando uno lidera, parte de nuestro tiempo deja de ser nuestro y pasa a ser del otro. Porque estamos sirviendo, en definitiva. Mi tiempo pasa a ser del otro. ¿Por qué? Porque sirvo. ¿Sí? Y la otra pregunta que surge, gracias Diana, entonces, la otra pregunta que surge es si podemos liderar un grupo sin tener la autoridad. Claro, definitivamente, uno no puede ser el jefe de un lugar, pero por reconocimiento, por ideas, por iniciativa, por creatividad, por recursividad, la gente te termina eligiendo como líder. Y como la gente te eligió como líder, la gente te sigue. Y esto es muy importante, porque la gente puede quedarse, nosotros podemos quedar sin todo, nos podemos quedar sin mamá, sin papá, sin pareja, sin amigos, pero no podemos quedar sin líder, porque esto es un sentimiento natural. Las personas necesitan tener a quien seguir. Las personas necesitamos tener a quien seguir. Entonces, ahí si no veo mal es Darío Zavala, que fue un coach mío. Darío, buenas tardes, qué honor que me estés escuchando. Bueno, yo participé de una charla de Darío sobre liderazgo, qué bueno que estés ahí. Bueno, entonces, sí, claro, respondimos las tres preguntas. La primera es, definimos autoridad y liderazgo. Lo otro es, definimos que también podemos liderar un grupo sin tener la autoridad y también podemos tener la autoridad sin tener el liderazgo. En realidad, estos conceptos son muy importantes tenerlos en cuenta, sobre todo en estos momentos. Estos momentos se vuelven demasiado importantes y también identificar que hay distintos tipos de liderazgo, ¿no es cierto? La política es un tipo de liderazgo. No vamos a entrar en ese terreno, pero nada, digo, los políticos ejercen un tipo de liderazgo, les cuesta sostenerlo en el tiempo, definitivamente, les cuesta sostenerlo en el tiempo, pero es una forma de liderar. La fuerza también es un tipo de liderazgo. En la antigüedad, dos personas se peleaban y el que quedaba parado era la persona que era el líder, ¿no es cierto? Sucede, dicen así en las cárceles, uno ve en las películas, se pelean, el que queda de pie, ese es el que va a liderar, ese es el jefe nuevo, ¿no es cierto? La fuerza también, entonces, es un tipo de liderazgo. El dinero es un tipo de liderazgo. Las personas que tienen dinero tienen gente alrededor porque las admiran, porque las quieren, porque, bueno, aprovechan una situación. El punto está en que ejercen un liderazgo, ¿sí? Y la religión, claramente, la religión es un tipo de liderazgo. Hace un par de años atrás, el Papa Francisco convocó al líder de la iglesia musulmana, el líder de la iglesia judía, y en el Vaticano los tres plantaron unos olivos. Dieron un mensaje de liderazgo tremendamente poderoso, claramente, tremendamente fuerte, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo los tipos de liderazgo, dijimos que la política, que la fuerza, que el dinero y que la religión expresan desde distintos lugares liderazgo, ¿no es cierto? Acá me preguntan sobre
La película de fútbol americano. No, ahora no recuerdo cuál es. Pero bueno, sí, por privado, con todo el gusto, después la buscamos. Seguramente que sabemos los dos de lo que estamos hablando, pero no recuerdo ahora a qué haces mención puntualmente. Dentro del liderazgo, continuando con el programa del día de hoy, hay implicaciones, ¿cierto?, del liderazgo. Una implicancia es que involucra el liderazgo a empleados y a seguidores, ¿sí? Involucra a empleados en caso de ser un jefe y tener gente atrás y tengo que liderar a esa gente, o seguidores, como pueden ser los políticos, como hacen los religiosos, ¿sí? Tener seguidores que la verdad es que eso nos genera o nos carga de responsabilidad, porque en cierta forma, cuando a ustedes, un compañero, un colega, un amigo, un familiar, los toma como líderes, les están cargando en sus hombros una mochila pesada, porque pasan a ser un referente. Y ojo, los están mirando, los están observando. Por eso construir liderazgo es realmente muy difícil. Construir liderazgo es algo realmente complejo. La segunda implicancia, la primera entonces es, trabajamos con empleados y con seguidores detrás nuestro. La segunda es que genera desigualdad, sobre todo si somos pares, que uno lo puede ver en el trabajo, es muy simple, o no, o en el colegio, uno lo veía en el colegio, éramos todos pares, todos colegas de clase, sin embargo hay uno que sobresale en el liderazgo, ¿cierto? Y eso también genera desigualdad. Y el liderazgo rápidamente las sociedades se organizan. Las sociedades se organizan rápidamente. Acá dice en Juego de la Fortuna o Moneyball, pero esa no es de liderazgo, pero podría ser una posibilidad. Genera desigualdad, decíamos, ¿no es cierto? Genera desigualdad. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, las sociedades rápidamente se organizan. Por ejemplo, a ver, cuando yo era más chico y me iba de vacaciones con 4 amigos del colegio secundario, rápidamente uno distribuye las tareas. Uno era bueno para cocinar, entonces, ¡pum!, lo ponía a trabajar. Uno era bueno para ir a hacer las compras. Otro era bueno para preparar los tragos. Entonces, bueno, uno se organiza rápidamente. Y en definitiva, si uno va con 4 amigos de vacaciones, 15 días, es una mini sociedad. Y enseguida cada uno empieza a tomar su liderazgo, ¿cierto? Para lo que sea. En la película Viven, que hablábamos al principio, hay 2 actores o 2 personajes dentro de esa tragedia que sobresalen. Por eso hablamos de desigualdad. Son pares, pero hay alguien que toma la fuerza rápidamente, que toma con fuerza rápidamente ese liderazgo, esa voz de mando, y empieza a organizarlos. Y esa es la persona que camina, son 2, durante 10 días atraviesan la cordillera de los Andes, llegan para el lado chileno, encuentran un vaqueano, y con él van a buscar helicópteros y rescatan a los 16 sobrevivientes en un helicóptero. Entonces, gracias a Dios que genera desigualdad. Gracias a Dios, que hubo 2 personas que sobresalieron, hubo 2 personas que dijeron, vamos a buscar los helicópteros. Y a partir de ahí, esta historia se pudo contar. A partir de ahí, se aprendió demasiado con todas esas historias. Hay un momento fundamental en esa película donde uno de estos líderes sale y dice, se acaba la batería de la radio, por lo tanto sale del avión y dice, no nos buscan, tengo una buena noticia, dice, no nos buscan más. Y uno de los compañeros se enoja y dice, ¿cómo que no nos buscan más? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que somos nosotros quienes vamos a tener que salir a buscar esa solución. Y a veces nos quedamos, porque eso tiene que ver con el miedo, ¿no es cierto? El miedo que nos quiere proteger, el miedo nos quiere proteger siempre. Y el miedo paraliza. Pero es un mecanismo de defensa. Uno se quiere proteger, se queda quieto y uno espera que llegue la solución. Uno espera que llegue la solución. En la tragedia de los Andes, gracias a esos 2 líderes, que hubo desigualdad y sobresalieron del grupo, dijeron, no nos buscan más, salgamos a buscar la solución. Porque si no nos vamos a morir todos. Ya se habían muerto
más de 20. Si nos quedamos acá sentaditos, nos vamos a seguir muriendo. Entonces, o vamos a buscar la solución, o nos quedamos acá esperando la muerte. ¿Qué hicieron? 2, empezaron a caminar durante 10 días y trajeron helicópteros que rescataron a esos 16 sobrevivientes. Y ahí aparecen los líderes. Ahí aparecen los líderes. ¿Sí? También es la capacidad, dentro de las implicancias del liderazgo, es la capacidad también de influir sobre la conducta de los otros. En definitiva, el liderazgo es una cuestión de valores y es la suma de los 3 ejemplos que acabamos de dar. ¿Sí? El liderazgo es una cuestión de valores. El liderazgo nos carga de responsabilidad. A veces la queremos tener y a veces no la queremos asumir. Dentro de la charla habíamos hablado, cuando la anunciamos, de 5 claves. 5 claves para liderar en estos momentos de crisis. 5 claves, ¿sí? Este es el momento en el que hay que entender el juego. De verdad que es así. De verdad que es así. Yo escucho en la radio todo el tiempo decir, o en la televisión, ¿no?, que esto es un momento en el que estamos aprendiendo algo. Y la verdad es que todo el momento tenemos oportunidad de aprender. El punto es, ¿qué vamos a hacer con esta información? Parte de mi temor es que, no sé, termine esto y salgamos todos a la calle con una conciencia enorme, gigante, monstruosa, que nos lleve por un buen camino, pero que a los 10 días se vuelva paisaje. Entonces, si llegamos a eso no habemos aprendido absolutamente nada. Entonces, aprender es cuando uno se anima a sostener esto en el tiempo. Vieron que a veces uno se va de vacaciones y dice, bueno, vuelve a los 15 días, ay, sí, qué buena vida, a la mañana salí, corrí, me preparé este desayuno. Entonces llega a su casa, al día a día, a la rutina, e incorpora alguno de esos buenos hábitos, alguna de esas buenas prácticas. Pero a la semana uno se olvida. De verdad que sí, uno se olvida. Entonces, ¿cómo la enseñanza o el aprendizaje que nos puede dejar este momento a nosotros es justamente, acá ponen, crear conciencia, definitivamente, es crear conciencia y sostener, darle sostenibilidad a estas buenas prácticas en el tiempo. ¿Es complejo? Sí, definitivamente es complejo. Pero bueno, ese es el reto que tenemos en realidad. Y esto con los que nos vamos a sentir felices, es decir, hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero quedarnos acá en casa encerrados, es decir, un mensaje nos están enviando. El universo nos quiere enseñar algo, pero si yo termino todo esto y sigo haciendo lo mismo, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Ojalá sí esto nos sirva para ser mejores, más solidarios, para cambiar algunos hábitos que tal vez... El otro día iba a comprar y pasé por la puerta de una casa y en el frente de la casa, adentro, se veía los pares de zapatos puestos, el calzado de algunos miembros de la familia puesto afuera. Yo pensaba, claro, no hay nada más sucio que cuando uno llega de la calle y uno entra a su casa con el mismo calzado, ¿cierto? O sea, uno piensa y dice, es una locura, uno entra a la casa, se mete en el baño, se sube a la cama y a veces tiene el calzado que lo viene arrastrando de distintos lugares. Traemos basura, gérmenes, porquería, nada de esto sirve. Ojalá esto que vi el otro día y que me llamó la atención. Bueno, de hecho acá en la casa de mi hija, uno llega, pum, y pone el calzado afuera. ¿Lo hice alguna vez? No, en mi vida. En mi vida. Lo vi en las películas, pero nunca lo había hecho. Pero bueno, tocó. Pero me parece una sana y una buena costumbre. Ahora, si a mí me parece interesante esto, mi reto es sostenerlo en el tiempo, ¿no es cierto? Y si ahora llego a casa y me tengo que cambiar y tener otro calzado a mano, bueno, ok, si creo en eso, lo tengo que sostener. Entonces, en estos momentos donde hay que entender el juego, hay que entender para qué estamos, y ese es el verdadero reto. Y acá es donde aparecen los líderes. Definitivamente en estos momentos aparecen líderes. Definitivamente. Entonces, desde este lugar de construcción, ¿sí?, debemos hacerle el frente. Entonces, el anuncio decía 5 claves. Y en realidad tiene que ver con los atributos que tienen los líderes en estos momentos. En realidad, los líderes tienen muchos atributos. Nosotros vamos a trabajar sobre 5. Y son amplia perspectiva, que para mí es fundamental, la perseverancia, la motivación, o sea, el ser un motivador,
la capacidad de mando y la sinceridad o la honestidad. 5 atributos, 5 claves para poder liderar. Amplia perspectiva, perseverancia, ser un motivador, capacidad de mando y sinceridad u honestidad. ¿Sí? Esas son las 5 claves. Entonces, vamos a hablar y vamos a abrirlas, las 5. Excelente, Nasli, claro que sí, excelente. Acá dice, para ser líderes debemos adoptar cada momento nuestra vida. Adaptarnos a cada momento de nuestra vida. Excelente. No estoy en modo gafas, entonces algunas cosas no las puedo ver. Entonces vamos a empezar, hacemos zoom y abrimos una por una. La primera sería amplia perspectiva, ¿no es cierto? Capacidad de poder ver más allá, desde nuestro aislamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos realizar acciones solidarias? O sea, ¿cómo puedo ver más allá de este encierro? Cuando vuelva, me tengo que sentar, papel, lápiz en mano y escribir todo el tiempo. O sea, ¿cómo va a ser esto cuando finalice? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Qué hábitos cambiaron en mi familia? ¿Qué hábito cambió en mi casa? ¿Qué cambió de mi trabajo? ¿Qué cambió de las relaciones con mi familia? No quiero ver más a mi mamá por una videollamada. Pero descubrí que la videollamada es excepcional. Es genial, es una sensación de estar cerca. ¿Qué es amplia perspectiva? Pensar más allá de este aislamiento, ¿cómo va a seguir esto? Acciones solidarias. En la televisión anoche escuchaba que ahora vamos a tener que salir con tapabocas o barbijos, pero para no contagiar al otro. Eso es una acción solidaria, definitivamente. O sea, estoy pensando en el otro. Me pongo un tapaboca para no contagiar. Los asintomáticos necesitan definitivamente eso. Todos lo necesitamos. Pero hay gente que no sabe que lo tiene, que es portador y puede estar contagiando. Entonces, ¿es un acto solidario taparme para no contagiar al otro? Sí, yo antes lo veía distinto. Decía, bueno, me lo voy a poner para no contagiarme. No, es lo diametralmente opuesto. Me lo pongo para no contagiar. Entonces, eso también es amplia perspectiva. Y visualizar el futuro inmediato. Y ser parte de esta recreación. A todos nos toca recrearnos. Definitivamente que nos toca recrearnos. Entonces, ser parte de esta recreación. Amplia perspectiva. Mirar más allá. Acá enfrente mío tengo una pared, ¿cierto? Entonces, si miro, tengo que tener la capacidad de ver más allá de esta pared. Los grandes líderes ven mucho más allá. O sea, hoy estamos hablando a través de una aplicación y no sé, Steve Jobs a nosotros, como tantos otros, nos cambiaron la vida. O sea, esa gente puso en nuestra mano un dispositivo tremendamente poderoso y ese hombre, con esa genialidad, con esa sapiencia, nos cambió para siempre. O sea, no hay forma de volver atrás. Nos dio inmediatez, nos dio rapidez de resolución. Miren esto, estamos comunicándonos, hay gente de distintos países, hay 4 países o 5 países conectados. Miren qué maravilla. Hay ya casi 140 personas. En algún momento fuimos más. Bueno, ahí va, y suben y entran y salen. Segunda clave. La primera entonces, amplia perspectiva. Segunda clave, ser perseverante. Súper importante, ser perseverante. Un líder cumple con sus objetivos a pesar de los obstáculos. Y la innovación se tiene que aplicar a la cotidianidad. O sea, ser perseverante. O sea, tengo un obstáculo. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, recursividad, colegas. Recursividad, ser perseverante. Hay un libro interesante que se llama El camino de Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, ¿cierto? Este hombre, como político, le fue mal siempre, perdió en todas. Se presentó a cualquier elección y siempre la perdió. Siempre. Hola Ángel de Perú, ¿cómo vas? O sea, siempre la fue perdiendo. Pero una vez ganó, fue presidente de los Estados Unidos, llegó al poder, cumplió su objetivo, que era abolir la esclavitud en los Estados Unidos, y luego lo asesinaron. No terminó su mandato porque lo mataron. Entonces, la verdad es que la perseverancia es una clave para el liderazgo. Seguir. Y la verdad es que sí, uno vive del no.
En la vida recibimos más noes que síes. ¿Cómo vamos a recibir todo el tiempo síes? O sea, por eso la gente se frustra tanto y tan rápido y fácilmente, porque espera que todos le digan que sí. Es imposible creer, es imposible pensar que todo nos va a decir que sí. Vivimos llenos de noes. Y el no nos hace buenos, nos hace fuertes, nos hace mejores. Bienvenido el no, colegas. Cada vez que tengo un no adelante, me pongo contento porque ese no es la posibilidad de ser mejor. Porque lo tengo que resolver. No me quedo con el no. Sigo para adelante, pero tendré que buscar otro camino. ¿Cierto? Tendré que buscar otro camino. La perseverancia. La perseverancia. A veces cuando no se puede con algo, lo que hay que hacer no es tratar de modificarlo. Construyamos algo nuevo, que sea mejor y que deje obsoleto lo anterior. Eso es liderazgo. Pero hay gente que intenta durante un tiempo importante, días, meses, años, modificar. No podemos modificar. Tratemos de crear. Y a partir de crear, a partir de la posibilidad que nos da el crear, ¿sí? Nos vamos a encontrar con maravillas. Realmente que sí. Eso nos hace mejores, en definitiva. La tercera clave es transformarnos en motivadores. Motivador no es ser gracioso, motivador no es ser chistoso, motivador no es tener una nariz de payaso. No, motivador es otra cosa. Motivador es entender lo que quiere la gente. Un muy buen ejercicio en esta época es revisar si yo tengo claro qué es lo que motiva a mi familia. Yo tengo claro qué motiva a mis afectos. Tengo claro qué motiva a la gente que me quiere y la gente que yo quiero. ¿Cuál es el motor que tiene toda esa gente? Ese es un muy buen ejercicio para este momento. También nos transforma en líderes. Descubrir el motor de las personas que nos rodean. Descubrir qué los moviliza a cada uno. Cuando uno descubre eso, se transforma en un líder motivador. Y en estos momentos tenemos que impactar en la gente con mensajes de esperanza. Eso va a traer abundancia. Eso va a traer abundancia. La forma de crear abundancia es trabajando sobre el motor de las personas. Uy, qué lindo. Saludos desde Cartagena, la bella Cartagena y la alegre Cartagena. Bienvenidos. Sí, total, Fer. Uy, Fer de Ipiales, sí. De Pasto, perdón. La empatía del líder. Claro, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso definitivamente. Así es. Entonces, el motivador. Vuelvo y digo, a veces uno dice, no, yo soy un gran motivador porque yo hablo mucho con la gente. No, 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 no. Es importante, sí, claro, está bueno eso. Pero lo importante es entender qué moviliza a la gente para poder motivarlo. Eso es lo externo, ¿sí? Porque si nosotros queremos trabajar sobre la gente o sobre los que nos rodean, desde la motivación, debemos conocer cuál es ese motor. Cuarta clave, capacidad de mando. Miren qué importancia. Entonces la primera dijimos, amplia perspectiva. La segunda, perseverancia. Y la tercera, ser un motivador. La cuarta es capacidad de mando, ¿sí? Nuestro liderazgo, el liderazgo se basa en la convicción, definitivamente. Convicción nuestra de lo que estamos haciendo y convicción para transmitirla. Y en la capacidad de mando también nos volvemos exigentes, ¿sí? Imponiendo orden y disciplina. El líder impone orden y disciplina, pero con actos. No es solamente, hey, hay que ser ordenado, no. Si yo quiero ser exigente, el buen líder primero es exigente con uno mismo. Si yo me exijo a mí mismo, le puedo exigir al resto. Recuerden que la clave número uno del liderazgo es, no puedo pedir lo que no soy capaz de hacer. Entonces yo no te puedo pedir a vos algo si yo no soy capaz de hacerlo. A veces uno exige, quiero que hagas, y después uno no lo hace. ¿Desde qué lugar nos van a copiar? ¿Desde qué lugar va a ser creíble este concepto? En definitiva, se vuelve como importantísimo esta capacidad de mando, sabiendo que es desde la convicción, desde el liderazgo, pero exigiéndole a todos y exigiéndome a mí mismo, metiéndole orden y metiéndole disciplina. ¿Sí? Espero que vamos bien. La quinta y última habla de la sinceridad y de la honestidad, ¿sí?
es esto de educar asumiendo la responsabilidad. Nos equivocamos permanentemente. Nos vamos a seguir equivocando. ¿Quién dijo que uno no se va a equivocar? Bobo es aquel, absurdo es aquel que cree que no se equivoca o que no reconoce que se equivocó. Lo primero es asumir la responsabilidad. Porque si nadie asume la responsabilidad, desde la sinceridad, desde la honestidad, si uno no asume esa responsabilidad, nunca se va a poder corregir el problema. Si yo no asumo mi responsabilidad, ¿cómo vamos a corregir el problema? Y esto es fundamental. Ayer hablaba con un gerente, una gerente de una empresa muy grande de Colombia, y hablábamos de esto, de la importancia que tienen los equipos de trabajo en levantar la mano y decir, no entendí. En levantar la mano y decir, lo hice mal, no sé cómo hacerlo. Y a María, con quien estábamos hablando en el día de ayer, decíamos la importancia que tiene entonces el líder para bajar, para entender a la persona, para que puedan aceptar el error. Por eso lo primero es nosotros, desde la conducción, la honestidad y la sinceridad de decir, me equivoqué. Me equivoqué. Se pide disculpas y se empieza nuevamente. Y de eso se trata. De eso se trata. Un atributo también, pero fíjense que ya hablamos de los 5 que son claves. Un atributo, y lo quiero mencionar porque para mucha gente termina siendo importante, para mí no lo es y ahora voy a dar la explicación, es el carisma. ¿Sí? A veces la gente cree que el carisma es determinante para liderar. Por supuesto que una persona carismática siempre está bueno, porque tiene otra forma de comunicarse, otra posibilidad. Pero el carisma no, de todos los atributos que acabamos de mencionar, es el menos importante. Porque todo lo que acabamos de hablar, perspectiva, perseverancia, motivador, sinceridad, honestidad, capacidad de mando, todo eso se construye. El liderazgo se construye todos los días. El liderazgo se construye todos los días. De verdad que es así. El liderazgo se construye. El carisma uno lo puede tener, pero si no es perseverante, la gente me va a dejar de seguir. Si no descubro cuál es el motor de las personas con las que me relaciono, también la gente me va a dejar de seguir. Entonces, el carisma está bueno, pero de todo lo que acabamos de hablar en estos primeros 45 minutos, en realidad es el menos importante de todos los atributos. ¿Sí? En definitiva, somos seres humanos en constante evolución, no somos un producto terminado. Vamos evolucionando, vamos creciendo, y el futuro de la humanidad, de la gente que nos rodea o de las personas sobre las que nosotros impactamos, que son el entorno, el círculo nuestro, vamos a pasar a ser fundamentales. Por eso tenemos que crecer en esta competencia, que es el liderazgo, crecer con pasión y con decisión. Eso es súper importante. Y entender que el líder sos vos. El líder sos vos. La persona que tiene en sus manos la posibilidad de cambiarlo sos vos. Nadie más. Acuérdense siempre de estos 2 chicos que estaban en la cordillera de los Andes y decidieron ir a buscar los helicópteros. No se quedaron esperados, cruzados de brazos, que los helicópteros los vengan a rescatar. Porque si hubiesen hecho eso, probablemente se hubiesen muerto igual que el resto. Pero hubo 2 que se animaron y salieron a buscar esos helicópteros. Y ese es el trabajo nuestro, salir a buscar los helicópteros. Permanentemente. Entonces, siguiendo con estos atributos del líder, que si quieren los resumimos nuevamente: amplia perspectiva, perseverancia, motivador, capacidad de mando y sinceridad y honestidad. Y acá hay una pregunta que siempre surge y es: si líder se nace o líder se hace. No podríamos abrir acá, no sé si alguno quiere responder, si líder se hace o líder se nace. A ver si alguno se puede reaccionar rápido y escribirlo. Pero bueno, les voy contando. En realidad, líder se hace, ¿sí? Porque como dijimos anteriormente, el liderazgo se va construyendo día a día. Lo único que puede ser innato tal vez puede ser el carisma, que dijimos que exacto, gracias, se hace.
líder se construye, líder se hace. Exacto, no se nace, no se nace. No se nace, no puedes nacer con alguna facultad, pero todos los días damos exámenes. Todos los días tenemos que construirnos, todos los días tenemos que recrearnos, todos los días tenemos que reinventarnos. Y eso es liderazgo, en definitiva. Y eso es liderazgo, ¿sí? Entonces, sí, claro, se construye y se hace permanentemente. Les quiero dejar, colegas, una tarea y agradecerles a todos porque, bueno, las tareas, algunas me las enviaron, las tareas son para ustedes, ¿sí? Las tareas son para ustedes. Pero aquí les quiero dejar, quiero que escribamos en una hojita, ¿sí? En una hojita simple, una hojita vamos a escribir, vamos a hacer una lista de características que ustedes sienten que tienen como líder, ¿sí? Nosotros mencionamos 5. Amplia perspectiva, perseverancia, sinceridad y honestidad, capacidad de mando y motivador. Pueden encontrar otras ustedes, pueden encontrar otras. Escriban en una hojita características que ustedes creen que tienen que hacen que la gente los elijan como líder. Y escriban al lado otra pequeña lista con las cosas que ustedes creen que tienen que trabajar para crecer en el liderazgo. Entonces, margen izquierdo, características que creemos que nosotros tenemos que hace que la gente nos elija como líder. Margen derecho, algunas características que no tenemos pero que deberíamos trabajar para crecer en ese liderazgo. Ese es el primer trabajo. El segundo trabajo que les voy a dejar, ojalá lo hagan y después nos cuentan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas de tener una amplia perspectiva en este momento? Definimos que una de las 5 claves, y la primera fue la que hablamos, tener amplia perspectiva en un momento de incertidumbre. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Sí? Ustedes de sus casas, de su lugar, donde estén, escriban 2 o 3 conceptos de cuáles serían las ventajas de en este momento tener una amplia perspectiva. También quiero que citen ejemplos donde ustedes hayan sentido que han sido perseverantes, ¿sí? Y empecemos a pensar en toda nuestra historia. Actitud me ponen acá, excelente, es otra característica. Pero bueno, empecemos a pensar, ¿sí? Momentos en los cuales hayamos sido perseverantes. Cualquier logro que hayan tenido en nuestra vida, estudiar, ¿qué más? Terminar la universidad, llevar tiempo en un empleo, ser buen papá, ser buena mamá, ser un buen hijo. Para todo se necesita perseverancia, ser buena gente, se necesita perseverancia. Empiecen a notar momentos en los cuales ustedes hayan destacado por esa perseverancia. Y el otro ejercicio es, si sabemos qué es lo que motiva a mi familia o a mis seres queridos o a la gente que me quiere. Entonces, elijan 3, 4, 5 personas, las que quieran, pongan el nombre de esa persona y al lado, 2 puntos, el motor. Y es un muy buen ejercicio porque tal vez no estemos seguros de que eso sea realmente lo que lo motiva, porque claro, las cosas van cambiando. Entonces, sentarse y definir si realmente yo sé qué motiva a esta gente que me quiere y a esta gente que quiero, la gente que me rodea, mi primer círculo. Fundamental, es un excelente ejercicio para este momento. Es un excelente ejercicio para este momento. Entonces, ¿cuáles son los trabajitos que nos quedan? Muy simple. Primero vamos a escribir en una hoja características que hace que la gente me elija como líder. Después, acá me están preguntando por privado, si la familia, excelente Kelvin, la familia nos motiva, claro que sí. Entonces, anotemos, ¿sí? Yo igual después les voy a enviar, me escribían por privado, les decía, cómo son las hojas estas. Bueno, yo las voy a subir a historias destacadas, como hicimos hace 2 semanas con lo de gestión del tiempo. Entonces, el primer ejercicio es características que hace que la gente me elija como líder y del otro lado, lo que creo que tengo que trabajar para mejorar en mi liderazgo, ¿sí? Y el otro ejercicio que vamos a hacer es pensar en estos momentos que estamos viviendo, cuál sería la ventaja de tener una amplia perspectiva, qué puedo visualizar cuando esto termine, cómo me quiero ver cuando esto termine. Esto está muy ligado al trabajo de nuestro primer programa, donde decíamos cuál es mi meta,
¿Cuál es mi gol? ¿Cierto? ¿Cuál es la meta? El mega, ahí está, no me salía, el mega de esta cuarentena, ¿no es cierto? ¿Cómo quiero terminarlo? Bueno, ahí está, la amplia perspectiva. Citar ejemplos de perseverancia y el último trabajo, que me parece el más lindo de todos, sentarme y ver la gente que me quiere y la gente que quiero, identificar cuál es el motor. Y empecemos a trabajar desde ese lugar. ¿Sí? Empecemos a trabajar desde ese lugar. Les quiero comentar que hubo muchas preguntas, pero hay dos que seleccioné, como hicimos la semana pasada, que quedaron del programa anterior, que tiene que ver con la administración del tiempo. Catalina de Cúcuta, Colombia, me pregunta ¿qué es la eficiencia en la administración del tiempo? Recuerdan que habíamos definido eficacia y eficiencia. Eficacia consiste en alcanzar metas establecidas y eficiencia se refiere a alcanzar esas metas utilizando la menor cantidad de recursos posible. Entonces, la eficiencia en la administración del tiempo es lograr las cosas rápidamente y hacer las cosas bien. Así lo habíamos definido Catalina de Cúcuta. Y Jonathan de Lima, de Perú, saludo al Perú querido, entre paréntesis le digo que extraño muchísimo Medellín, esperemos que todo esto termine rápidamente y que todo vuelva a su lugar, ¿no es cierto? Me pregunta Jonathan de Lima, Perú, ¿qué son los distractores de tiempo? Jonathan, lo habíamos definido nosotros como robatiempos, ¿sí? Si yo estoy ejerciendo una actividad y en esa actividad cualquier cosa que me quite, que no forme parte de lo que estoy haciendo, puede ser un distractor. El celular es el número uno. Uno se cuelga mirando algo y perdió de vista todo lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de distractores. Hay personas que tienen mayor capacidad para conectarse con lo que está haciendo y hay otras que les cuestan un poquitito más. Las personas que nos cuestan, que es mi caso, un poquito más, tenemos que aislarnos y concentrarnos demasiado en todo lo que hacemos para evitar estos distractores. Bueno, colegas, la próxima vez que nos veamos vamos a estar trabajando autoliderazgo, vamos a terminar sobre esto que estamos trabajando de liderazgo, vamos a abrir algunas cajas de herramientas que nos van a ayudar con el liderazgo y vamos a trabajar las emociones, ¿sí? Emociones sobre el liderazgo. Cuidémonos, nos vamos a quedar en casa, sigamos con nuestra gente, aprovechemos cada momento, cada instante no para abrazarlos porque no podemos, pero para expresarle nuestro amor, para expresar nuestro cariño. Conectémonos a través de las redes, trabajemos estemos cerca de la gente. La gente necesita, en estos momentos necesitamos estar cerca de los que nos quieren y de los que queremos. Cerca, pero sin abrazarnos, cerca sin tocarnos, sabiendo que esto va a pasar, colegas, sabiendo que esto va a pasar. Hacer caso, a cuidarnos. Y como les digo siempre, recordemos que nadie, pero que nadie nos quite nuestro sueño, que nadie nos robe el sueño. Sigamos pensando que esto lo vamos a poder conseguir. Les mando un gran abrazo a la distancia, como decimos siempre, y nos estamos reencontrando el próximo jueves en el horario del país que corresponda. Abrazo de gol para todos y nos vemos prontamente. Que tengan una feliz Semana Santa para todos y que sean momentos de reflexión estos 4 días, momentos de entender para seguir siendo mejores. Les mando un gran abrazo a la distancia y nos estamos conectando nuevamente el próximo jueves. Felicidades para todos.